Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de el monitor, a través de este DVD o en audio. Si va en su coche, les damos la bienvenida a gente nueva. No importa el contexto en el que hayamos nacido o crecido, no importa, tenemos una oportunidad en Cristo Jesús de reescribir la historia. Probablemente tu historia no sea una buena historia. Quizá por el contexto de pobreza o de lo que fue la desintegración familiar o situaciones difíciles, creciste con la falta de un padre, de una madre o de hermanos, y eso hizo difícil tu contexto en el cual has desarrollado, has crecido. O también es probable que tu contexto haya sido bueno. Dices, bueno, yo sí tuve papás, yo tuve para comer, yo tuve lo necesario, pero quizá no lo suficiente, no lo que necesitabas. Algunos crecieron con padres, pero como si no tuvieran padres, porque les hizo falta el amor, un padre ausente quizá, o con algún tipo de vicio o situación difícil, y eso, así fue tu contexto, y eso provocó heridas en tu corazón. Dice que lo encuentran en un lugar llamado Lodebar. Ahora, déjeme explicarle qué significa Lodebar, porque es el contexto en el que vivía. Acuérdese, no lo olvide, la historia de este joven o de este niño es que pierde a su abuelo, queda huérfano y además está lisiado. Usted sabe que la enfermedad, o cuando se vive con una enfermedad, es un azote, no solamente físico, sino emocional. Es un azote económico el tener una enfermedad, porque ahí se consume las finanzas. En una enfermedad se va la provisión, se va aquello que por lo cual se trabaja o se ahorra o se tiene como patrimonio, y esa era la situación de Jonatán. Y lo encuentran en un lugar llamado Lodebar. Ahora, déjeme explicarle qué significa Lodebar. Significa tierra árida o con falta de pasto. Tierra árida o falta de pasto. Quiere decir que no había provisión. Él se encontraba en la ciudad, huérfano, había perdido a su abuelo, enfermo y además pobre. Además, amargado. También significa hostil y tierra seca, donde no crece el pasto ni produce el fruto de la tierra. Era un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados. No diga nadie amén, pero ¿cuántos se identifican? Donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos y los abusados, los golpeados, en resumen, por la vida, que cayeron en desgracia. Y ese era el lugar donde habitaba Mefiboset. Pregunto, ¿la historia es una historia feliz o es una historia de desgracia? Quizá tú te identificas en alguna parte, en alguna área. No sé si por la pérdida de alguno de tus padres, o por la pobreza extrema en la cual creciste, o porque te faltó algunas cosas materiales, o te faltó el amor que necesitabas, o quizá porque hubo algún abuso, o quizá también porque hubo alguna enfermedad. Bueno, a Mefiboset todo eso le sucedió, juntito. Le sucedió, y él probablemente estaba esperando la muerte, puesto que habitaba, ese era su contexto. Él no veía más allá. Para él no había una oportunidad. Para él no había otra historia. Su historia era esa. Una historia de derrota, una historia de deuda, una historia de enfermedad, una historia de pérdida, una historia de ausencia del amor del padre y del abuelo, una ausencia de economía, de provisión. Ese era su contexto de Mefiboset. Y no tenía más esperanza, porque el lugar donde vivía no le permitía vivir o verlo. Era una tierra árida. No le permitía ver más que eso. Eso es lo que sucedió cuando Israel estuvo en Egipto o estuvo en Babilonia.
no podía ver para otro lado más que esclavitud. Ellos no podían pensar en una superación personal, no podían pensar en un patrimonio o esperar recibir una herencia, puesto que estaban esclavos. Ese era el contexto de Israel, y nació una generación esclava, crecía esclava y moría esclava. ¿Se puede imaginar la mentalidad que había en esas personas? ¿Se puede imaginar la mentalidad que había en Mefiboset? Él ya no aspiraba, simplemente vivía. Es como la persona que le dice: oye, ¿cómo estás? Uy, estoy para ser del país, estoy, amigo. Oye, pero ¿cómo vives? Pues vivo y eso es ganancia. ¿Ha escuchado esas respuestas? A lo mejor usted las ha dicho. Arrepiéntase. Estoy. Bueno, así estaba Mefiboset. No había aspiraciones, no había metas, no había sueños, no había otra oportunidad. Esa era su historia. Ese era su destino, según el contexto en el que vivía. La pregunta es: ¿qué contexto es el que tú estás viviendo como para que hayas dejado de luchar o de soñar o hayas dejado de anhelar en tu vida? ¿Cuál es tu historia? La historia de él era esta, una historia difícil, pero en medio de todo eso hay una palabra de Dios para decirnos: no temas, porque eso puede frenar. Quizá tus sueños ya se han frenado, quizá tus anhelos se han frenado, tus expectativas de vida han bajado y dices: ¿para qué seguir adelante? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué prosperar? Si en cualquier momento me pueden matar, me pueden secuestrar, me pueden robar, etcétera. Pero la palabra de Dios para ti en esta mañana es: no temas. Le dijo David: no tengas temor. ¿Sabe por qué una y otra vez encontramos en la palabra de Dios esta declaración de parte del cielo para nosotros? Porque lo que hace el temor es que nos paraliza. El temor hace que no nos esforcemos por seguir adelante. E incluso no solamente no nos hace ver el propósito de Dios en nuestras vidas, el temor, sino que además nos hace ver cosas que no existen. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia del Señor. No porque seamos muy buenos, no porque seamos astutos. ¿Por qué seguimos viviendo? Quizá porque una persona sigue viviendo a pesar de la vida que lleva, no porque sea muy hábil, sino porque la misericordia del Señor está sobre él o sobre ella. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Cómo son las misericordias del Señor? Nuevas cada mañana. Cada mañana hay una misericordia de Dios para ti. Cada mañana hay una oportunidad de Dios para ti. Cada mañana hay una oportunidad de sanidad para tu vida. Cada mañana hay una oportunidad de milagro de Dios para tu vida. Cada mañana hay una oportunidad de prosperidad para ti. Cada mañana hay una oportunidad de salvación para tu vida. ¿Sabes que lo que decidió Jonatán afectó su próxima generación, aunque él ya no vivía? Lo que tú decidas hoy afectará a tus próximas generaciones. Aunque después ya no vivas, ellos serán bendecidos por la decisión que tomes hoy. Ponte de pie. ¿Cuál es la decisión que podemos tomar mejor? Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hacer un pacto como el que hizo David con Jonatán. Nosotros lo podemos hacer con Dios o Dios con nosotros. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9 que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Todos digan: nuevo pacto. En su sangre. Ese pacto en su sangre es que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y creemos que Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, somos salvos. Somos posicionados y recibimos una herencia en Cristo Jesús.